Amen. Good to see you all this evening. Qué bueno verlos a todos en esta noche. And I have a new interpreter tonight. Y tengo un nuevo traductor esta noche. So pray for him. Oren por mí, por favor. You'll be fine. All right. May I begin with a word of prayer? Empecemos, por favor, con una palabra de oración. Father, once again, we've gathered in your presence. Padre, nos reunimos nuevamente en tu presencia esta noche. You, the one who has promised never to leave or forsake us. Tú, Señor, el que ha prometido no dejarnos ni abandonarnos. Indeed, your Spirit is present with us. Es verdad que tu Espíritu Santo está presente con nosotros esta noche. So, Father, we thank you as we open your word that you are here to teach. Padre, estamos agradecidos de que podemos abrir tu palabra para que nos enseñes en esta noche. Lord, give us ears to hear. Danos oídos para oír. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. All right. I'm going to be preaching from the Jeremiah passage that we read earlier. Voy a predicar del pasaje de Jeremías que leímos hace un momento, But let me introduce it this way. pero déjenme introducir el sermón de esta manera. As many of you know, I travel to other countries besides Bolivia. Como muchos de ustedes saben, yo viajo a muchos otros países aparte de Bolivia. I have done conferences and training events in Africa and in India. Estuve en conferencias y en eventos de entrenamiento en África. I've traveled through many rural areas of both Africa and India. Estuve trabajando en áreas rurales de África e India. And though I've not seen the rural areas in Bolivia very much, I imagine it's similar. Y a pesar de que no tuve contacto con el área rural de Bolivia, imagino que debe ser muy similar. It's common in many of the villages to have a central well that the entire village uses. Es común que en los pueblos rurales ellos tengan una fuente en el centro del pueblo. And all the people, but usually the women are the ones who go to the well. Y la mayoría de la gente, pero en especial las mujeres, son quienes van a esas fuentes To bring water back to their home. para tomar agua y llevarla de nuevo a sus hogares. And the well is sometimes the only water source for the entire village. Y muchas veces el agua de la fuente es el único recurso al que ellos tienen acceso en cuanto al agua. It's water for drinking and bathing, La usan para beber y para bañarse, for cooking and washing. para cocinar y para lavar. The women bring their water pots. Las mujeres, bueno, llevan sus baldes con agua. And I've seen them in both India and Africa, they carry them on their heads. Y en India y en África, bueno, las llevan en la cabeza. I don't know how they do it. No sé cómo lo hacen. They have good posture. Tienen muy buena postura, seguramente. So they walk with the pots back to their home. Así que vuelven con esas fuentes a sus casas. This is a daily chore. Entonces este es un asunto diario. I have stayed in some homes in India in particular. Bueno, estuve en algunas casas en India particularmente. I stayed in a pastor's home. There was no indoor plumbing. Y bueno, estuve en la casa de un pastor y no había plomería en la casa para tener agua. My morning bath meant I had to go into the backyard with a bucket. Para bañarme tenía que ir al patio trasero con una cubeta. There was a fire burning Había una especie de fogata and a large pot of water on the fire. y había, bueno, una olla con agua I had to básicamente take en el my agua. bucket, get the water, Tenía que tomar aquella olla con el agua then go into the outhouse to do a sponge bath. y tenía que, bueno, salir de la casa para básicamente bañarme. Interesting times. Fue muy interesante. I'm grateful that we've had better facilities here. Estoy agradecido de que aquí en Bolivia tengamos mejores facilidades que esas. But back to the well in the village. What happens if the well dries up?
Pero ¿qué pasa si en un pueblo esa fuente de agua se queda sin agua? Perhaps there is no rain for an extended period of time. ¿Qué tal si durante un periodo largo de tiempo deja de haber lluvias, por The ejemplo? entire village will suffer. Bueno, es claro que todo el pueblo va a sufrir They eso. must try to find another source for water, Ellos van a tener que encontrar alguna otra fuente de agua or they will die. o van a morir. The climate in India and Africa is much hotter than here in La Paz. El clima es, sorry, The climate is hotter. el clima es mucho más caliente en África y en India que aquí en La Paz. So in these hot, dry regions, water is a very precious commodity. Entonces, en estos lugares con este ecosistema, el agua es un recurso sumamente precioso. Now, in Jeremiah's day, Ahora, en el día de Jeremías, en los días de Jeremías, it was no different. no era muy diferente. Jeremiah, you'll remember, is one of the prophets. Jeremías, como ustedes recordarán, es uno de los profetas. He's writing to the ancient people of Judah, Él está escribiendo a la gente de Judá en su tiempo, which was the southern kingdom, you'll recall. que es el reino del sur, como ustedes recordarán, And he's writing around the time of 600 before Christ. y está escribiendo más o menos en el tiempo de los 600 años antes de Cristo. As a prophet, he serves as God's spokesman, God's mouthpiece. Como un profeta, él sirve como el agente comunicador de Dios a su pueblo. He is warning the people of coming judgment Él está advirtiendo al pueblo del juicio venidero, because God's people have turned away from Jehovah, the living God, porque el pueblo de Dios se había apartado de Jehová Dios, el Dios viviente, the God who was the God of their fathers, el Dios que era el Dios de sus padres, of Abraham, de Isaac, de Isaac, Jacob, de Jacob, Moses, de Moisés, David, de David and Solomon. y de Salomón. The God who had given them the land in which they are living. El Dios que les dio a ellos la tierra en la que habían de vivir. This was the promised land. Esta era la tierra prometida. The God who had been faithful to the covenants that he had made with their fathers. El Dios que había sido fiel a los pactos que él había hecho con sus padres. But now in Jeremiah's day, Pero ahora en los días de Jeremías, what state are they in? ¿en qué estado se encuentran? Well, there is a divided kingdom. Bueno, hay un reino dividido. The kingdom of David and Solomon has been divided in two. El reino de David y de Salomón fue dividido en dos. The kingdom of Israel in the north, El reino de Israel en el norte the kingdom of Judah in the south. y el reino de Judá en el sur. Jeremiah is writing to his fellow countrymen in the southern kingdom. Jeremías está escribiendo a sus compatriotas en el reino del The sur. northern kingdom has already fallen. El reino del norte, para este momento, ya ha caído. They had wandered off into idolatry, Ellos se dejaron llevar completamente por la idolatría and God's judgment came upon them. y el juicio de Dios cayó sobre ellos. The mighty Assyrian army came and invaded the northern kingdom. El poderoso reino de Asiria llegó a Israel, invadió y la tomó. They conquered the land Conquistaron esa tierra and carried the Israelite people off into other foreign countries. conquistaron la tierra y llevaron al pueblo de Israel a tierra que ellos no habían conocido. This happened a little more than 100 years before Jeremiah wrote our text. Y todo esto ocurre aproximadamente 100 años antes de lo que vamos a leer en Jeremías. So the northern kingdom is no more. Así que para este momento ya no existe el reino del norte. What about the south? Pero ¿qué hay del sur? Judah has not learned from Israel's example. El reino de Judá no aprendió del ejemplo del reino de Israel. As I said, a little over 100 years later now. Y como dije, esto ocurre aproximadamente 100 años después de lo de Israel. And God, speaking through Jeremiah, is rehearsing for the people what he has done for them in the past. Y Dios, a través del profeta Jeremías, está recordando al pueblo de Judá lo que él había hecho en el pasado. I'm going to just read some more of what we read earlier, beginning in verse 5. What wrong did your fathers find in me?
Voy a leer un poco acerca de lo que leímos previamente, a partir del versículo 5. Jeremiah 2. Jeremiah 2, let's read, oh, we didn't read this, verses 5 through 8. Yeah, Fight through, okay. right. Jeremías 2, perdón, del 5 al 8. Dice así: Así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien, pero no entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Okay. And in the beginning of verse 9, he says, therefore I still contend with you. Entonces, al inicio del versículo 9 dice, por tanto, contenderé aún con vosotros. God is speaking truth, Dios está hablando la verdad, reminding them of what he has done in the past. recordándoles lo que Él había hecho en el He pasado. had brought them into this beautiful land of abundance, Él los trajo a esta hermosa tierra llena de abundancia, but they've turned away from God. pero ellos abandonaron a He Dios. says, I contend with you. Entonces Dios dice, yo contenderé aún con This vosotros. is the language of a legal, like a lawsuit. Este es un lenguaje legal, tiene esa carga legal. God is making an accusation. Dios está haciendo una acusación. You have been unfaithful. Ustedes han sido He's infieles. presenting his case as if there was a courtroom. Él está presentando su caso como si estuviera en la corte misma. I don't know if you ever watched any American TV series with courtrooms, lawyers. ¿Alguna vez han visto estos programas norteamericanos donde está la corte y, bueno, We've had a bunch. abogados, etcétera? Perry Mason, Matlock, Bull. Have you seen any of those shows? Pregunta si han visto alguno de esos shows. It's always a story of an attorney who is trying to, the two attorneys battling each other. Bueno, en estos programas tenemos básicamente dos partes argumentando entre sí. The government is making a case accusing someone of a crime, El gobierno está acusando a alguien de cierto crimen and there's a defense attorney who is trying to say, no, he is innocent. y hay una parte defensora que, bueno, lo está defendiendo y básicamente está argumentando a su favor. So here we have God is the prosecutor. He is making the accusations. Entonces, en este escenario, Dios es quien está acusando. Él está haciendo las acusaciones. And I might add, he is also the judge. Y es fácil añadir que Él al mismo tiempo es el juez. As you read through these initial chapters of Jeremiah, Y a medida que leemos estos capítulos iniciales del libro de Jeremías, there was only a very weak defense presented. la verdad es que hay una defensa sumamente débil que es The presentada. Lord, through Jeremiah, he shoots down the defense very quickly. Sorry. The Lord says, your defense is not good. El Señor básicamente les dice a ellos que la defensa que ellos presentan a su favor no es buena. Yeah, there really is no question. The southern kingdom of Judah is guilty. No hay lugar a dudas de que el reino del sur de Judá es culpable, Just like her sister Israel. así como su hermana Israel. So let's look more closely at the case that God is presenting here. Entonces, veamos un poco más de cerca cuál es el caso que Dios está presentando en contra de ellos. It is something unique among the nations Es algo único entre las naciones and quite remarkable y bastante destacable o notable, that they would turn away from Jehovah, de que ellos dejaran a Jehová, that they would change gods. de que ellos cambiaran a Dios. Would you read verses 10 through 12?
Bien, voy a leer los versículos 10 al 11. Dice, porque pasad a las costas de Kitim y mirad, y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. 12. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. A nation has changed its gods. Las naciones cambiaron a sus dioses. He says, be appalled, O heavens, be amazed, O heavens, you are the witness to this. Dice, espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, porque ustedes son los testigos de esto. A nation has changed its gods. Las naciones cambiaron a sus He says, dioses. be shocked. Dice, sorpréndanse acerca de esto. And then come the specific charges. Y ahora vienen los cargos específicos. Verse 13. El versículo 13 dice así, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Two charges. Dos cargos. First, you have forsaken me, the fountain of living waters. Primero, me dejaron a mí fuente de agua viva. Second, you have dug cisterns for yourselves which cannot hold water. Y dos, cavaron para sí cisternas rotas, cisternas que no retienen agua. Let's look at the first charge. Entonces examinemos el primer cargo. You have forsaken me, the fountain of living waters. Ustedes me dejaron a mí fuente de agua viva. It's pretty clear. Es demasiado claro. They have forsaken God. Ellos abandonaron a They've Dios, changed gods. cambiaron a Dios, They've changed their allegiance. cambiaron su alianza. What has happened in Judah? ¿Qué ha pasado con Judá? Well, they're repeating the sad history that their sister to the north had just come through. Han repetido lo que su hermana del norte, el reino de Israel, hizo. Only in Judah, they retain still a very thin appearance of faithful worship of Jehovah. Solo que en Judá, bueno, ellos permanecieron con una muy delgada apariencia de lo que parecería ser adoración genuina a Jehová. In the south is the city of Jerusalem. Porque en el sur está la ciudad de Jerusalén. In Jerusalem is the glorious temple that Solomon had built. En Jerusalén se encontraba el glorioso templo que Salomón había This is construido. the capital city of the southern kingdom. Esta es la ciudad capital del reino del sur. The priests are still making sacrifices. Los sacerdotes seguían haciendo sacrificios And the people, most of them, still claim to belong to Jehovah. y la gente ahí aún afirmaba pertenecer a Jehová. We are the chosen nation. Decían, nosotros somos la nación escogida. But, as one of the other prophets, Isaiah, will say, Pero así como uno de los otros profetas, Isaías, diría, this people draws near to me with their mouth, esta gente viene a mí de boca, honors me with their lips, me honran de labios, but their hearts are far from me. pero sus corazones están lejos de mí. So they have forsaken the Holy One of Israel. Así que abandonaron al Santo de They Israel. have sunk into idolatry. Ellos sucumbieron en la idolatría. But in this case, it is what we might call syncretism. It is a mixing of traditions and religious rituals. Pero esto es lo que nosotros llamaríamos sincretismo, es decir, una mezcla de tradiciones religiosas. They're mixing pagan religions and deities with the true. Lo que ellos estaban haciendo era mezclar un montón de tradiciones y de dioses paganos con la verdadera adoración al Dios verdadero. Right? The true religion that God himself had revealed. Aquella religión verdadera que Dios mismo había He revelado. had revealed it through men like Abraham and Moses and David, Aquella religión que Dios había revelado a través de hombres como Abraham, como Moisés, in which God had said, "You shall have no other gods before me, en la que Él había dicho, tú no tendrás otros dioses fuera de mí, nor shall you bow down to them. y tampoco te inclinarás a ellos. No other gods." No otros dioses. It was to be an exclusive relationship, Se suponía que tenía que ser una religión exclusivista, like a marriage. como un matrimonio. So to worship other so-called gods
was to commit adultery. Es como que si adorar a otros dioses era equivalente a cometer adulterio. It's spiritual adultery, Es adulterio espiritual, like prostitution. como la prostitución. Look how God identifies himself. Verse 13. Veamos cómo Dios se identifica a sí mismo en el verso 13. The fountain of living waters. La fuente de agua viva. This is what they have forsaken. Esto es lo que ellos habían abandonado. This is a powerful image. Esta es una imagen muy poderosa, That land of Judah, Palestine, is a dry place. porque aquella región de Judá, de Palestina, es un lugar sumamente seco Water is often scarce. y el agua normalmente escasea. And as we spoke about earlier, it's a valuable commodity. Y como dijimos anteriormente, It's a valuable thing to have. es un recurso sumamente valioso el agua. Yeah, resource, yeah. So if you're in a desert region traveling, Si estás en una región desierta viajando, typically you travel from one oasis to the next, normalmente tú viajas de un oasis al siguiente, right? Knowing that at the oasis you'll find water, sabiendo que en el oasis encontrarás agua. the water that sustains life. El agua, que es el recurso que sostiene la vida. Without water in a hot desert, Sin agua, en un desierto it may caliente, last 2, maybe 3 days. durarías 2, tal vez 3 días. It is a deadly situation. Es una situación letal. Maybe you've experienced great thirst at one point in your life. Probablemente alguno de ustedes ha experimentado gran sed en algún momento de su vida. ¿No? You've been out maybe walking and you have no water with you. Probablemente alguna vez saliste a caminar y no tenías agua contigo. You're starting to get very hot. Y las cosas comienzan a ponerse muy calientes. You might even feel a little dizzy. Probablemente te sientes un poco mareado. Your mouth starts to get dry. Tu boca comienza a secarse. Your tongue feels thick. Tu lengua se siente como dura. Maybe headaches. Tal vez algún dolor de cabeza. Your knees start to get weak. Tus rodillas comienzan a debilitarse. You might even start to see hallucinations. Y probablemente comienzas a ver alucinaciones. All you can think about. Y lo único en lo que piensas Water. es en agua. So God uses this image of a flowing fountain. Entonces Dios usa esta imagen de una fuente de la cual fluye agua. The prophet is naming God as the source of true life. El profeta habla acerca de Dios como la fuente de verdadera vida. Only in him is that never-ending source of living water. Solo en Él se encuentra aquella verdadera fuente de agua viva, Life-giving water de agua que da vida for the thirsty soul. para el alma sedienta. Without him, without God, Sin Él, sin Dios, God's people will die. la gente de Dios, el pueblo de Dios muere. But the people of Judah have walked away from that fountain. Pero el pueblo de Judá abandonó aquella fuente de agua. That's the first charge. Ese es el primer cargo. You've forsaken me, the fountain of living waters. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva. Now the second charge. Ahora, el segundo cargo, Verse 13 again, he says, you have dug cisterns for yourselves, broken cisterns that cannot hold water. en el versículo 13 nosotros leemos el segundo cargo y dice, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. All right. A cistern. Una cisterna. In Palestine, typically it was a hole in the ground, En Palestina típicamente era una especie de agujero en el suelo, perhaps cut in the rock, probablemente era cortado en la for roca, the purpose of collecting rainwater. con el propósito de colectar agua de lluvia. Well, we had a lot of rain earlier today, didn't we? Hoy tuvimos mucha lluvia, ¿no es así? The water running off of the roofs, El agua caía
de los techos, down onto the streets. caía en las calles. I've never seen anything like it. Nunca yo vi algo como eso. So rainwater in a dry climate is you want to collect it. Entonces, en un ecosistema como el de Palestina, tú quieres colectar esa agua de lluvia, Because you never know how long it may be until the next rainfall comes. porque no sabes cuándo va a volver a llover de nuevo. So, well, is God against using cisterns? Entonces, ¿Dios está en contra de que la gente use cisternas? No. No, it's a word picture here. Es una imagen, una ilustración. Yeah, illustration, describing a much deeper, a spiritual issue. Es una ilustración que describe un problema mucho más profundo, un problema espiritual. Right? Having forsaken that fountain of living waters, Habiendo abandonado esa fuente de agua viva, he says, you have dug cisterns. y Dios dice que ellos cavaron para sí cisternas. And think of this, that fountain of living waters is so refreshing. Piensen en esto, esa fuente de agua viva es tan refrescante. Right? Think of the most beautiful fountain you've ever seen. Por favor, piensen en la fuente de agua más hermosa que ustedes hayan podido ver en su vida. It's a refreshing, a beautiful sight. En la imaginación es refrescante, es maravilloso. And children want to run and play in it. Y los niños normalmente quieren meterse ahí y jugar con el agua. Contrast that now with a cistern. Contrastemos ahora eso con las cisternas, A hole in the ground, un hueco en el suelo, holding last month's rainwater. que tenía básicamente el agua de las lluvias de los últimos meses. It's stagnant water. It's not moving. Es agua estancada, no se está moviendo. Perhaps it's a bit brackish. Probablemente es un poco contaminada, Yeah, sucia, maybe a little just kind of dirty, slimy. agua sucia, ¿no? Agua sucia. Yeah. And there's just a limited supply in that hole. Y bueno, es una provisión realmente limitada de agua. When it's gone, there What? is no more. Cuando se acaba, se acaba. But look again, the prophet says those cisterns are broken. Pero miren lo que el profeta dice, esas cisternas estaban rotas. They don't even hold water. Ellas ni siquiera son capaces de sostener el agua. They have cracks in them. Tienen grietas en ellas. They're useless. Son inútiles. So we have two charges against God's people. Entonces nosotros encontramos dos cargos en contra del pueblo de Dios. Forsaking God Abandonaron a Dios and fashioning substitute, alternate gods. y se hicieron para sí mismos sustitutos o alternativos al Dios verdadero. You see, the cisterns are those things that the people have done. Entonces las cisternas son aquello que el pueblo había cavado, Thinking that, oh, that water, that will sustain us. pensando que, esas son las fuentes que nos van a sostener a That will nosotros, refresh us. That Que will nos- give us life. que nos van a refrescar y que nos darán vida. And they've set aside that fountain of living water. E hicieron a un lado aquella fuente de agua viva. Now the prophet brings in the example of their sister Israel. Ahora el profeta trae el ejemplo de la hermana de Judá, Israel, So that they might learn from that example. de manera que ellos aprendan algo de ese ejemplo. Verses 14 and 15. Los versículos 14 y 15. ¿Do you read it, brother? ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades, sin morador. Northern kingdom has now gone into slavery. El reino de Israel fue llevado a la esclavitud. The Assyrians came and plundered, captured, carried off the people. Los asirios vinieron y capturaron y esclavizaron al pueblo. Will Judah learn from this example? ¿Será que Judá aprende de este ejemplo? Verse 16. El verso 16. Read that. Aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla.
This is referring to two cities, one in Egypt and one in Babylon. Esto se refiere a dos ciudades, una en Egipto y la otra en Babilonia. Those two powers both want to control the land of Judah. Esos dos poderes básicamente tenían la intención de controlar la tierra de Judá. And the crown that he's speaking of here, Y la coronilla de la que está hablando aquí it may be speaking of one of their few good kings, King Josiah, probablemente se está refiriendo a uno de los reyes buenos que tuvo Judá, el rey Josías, who had been killed by the Egyptians que fue asesinado por los at egipcios the battle of Megiddo. en la batalla de... So the crown of your head has been shaved. Y aquí el profeta dice que la coronilla fue quebrantada And de read ellos. verse 17. Y leemos el versículo 17 y dice, ¿no te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? In other words, you have no one to blame but yourselves. En otras palabras, no hay nadie a quien más culpar que tú mismo, pueblo de Judá. One of the main threads in the book of Jeremiah is prophecies that Babylon will come to invade Judah. Una de las principales amenazas contra el pueblo de Judá es que Babilonia vendría a invadir Judá. But what does Judah do in the face of such threats and warnings? Pero ¿qué hace Judá a la luz de todas esas advertencias? They should call on God for help and mercy and forgiveness. Ellos deberían llamar o invocar el nombre de Dios para buscar misericordia y ayuda. Instead, En lugar de eso, they turn to other empires and other powers to come and assist them militarily. pero en lugar de acudir a Dios, ellos acuden a otros reinos para que les ayuden militarmente. The Babylonians are threatening to invade. Los de Babilonia están amenazando con invadir. There are two other powers that could come to help Judah. Y hay otras dos ciudades, otros dos poderes que podrían ayudar a Judá. You have Egypt in the south Tenemos a Egipto en el sur and Assyria to the north and east. y a Siria en el norte y en el este. Who will come and help Judah against the Babylonians? Entonces, ¿quién vendría a ayudar a Judá en contra de los babilonios? Well, the Lord warns them. Entonces el Señor les hace una Says, advertencia. these are broken cisterns. Y Él les dice, estas son cisternas They rotas, will be of no use. serán inútiles. Verse 18, please. El verso 18 dice, ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? These two major rivers, the Nile and the Euphrates, Estos dos principales ríos, el Nilo y el Éufrates, one in Egypt, one in Assyria. uno en Egipto y el otro en Asiria. Well, they've forsaken the fountain of living waters, El pueblo olvidó o abandonó la fuente de agua viva, the only one who can really sustain them and give them life. la única que realmente podría sostenerles y darles vida. And he says, now, do you think that these waters of foreign rivers will help you? Y le dice al pueblo de Israel, ¿acaso tú piensas que estas aguas de ríos extranjeros te ayudarán? Can these foreign rivers quench your thirsty souls? ¿Es acaso que estos ríos extranjeros pueden satisfacer tu alma sedienta? Or can they deliver you from your enemies? ¿O acaso pueden librarte de tus enemigos? So God has presented his case. Entonces Dios presenta su caso. He is the supreme judge, Él es el juez supremo and he's already reached his decision. y Él ya hizo su decisión. Are they guilty or not? ¿Son culpables o no culpables? Culpables. Verse 19. El versículo 19 dice lo siguiente, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. What you have done, Judah, is an evil thing. Lo que hiciste, Judá, es algo malo. He says it will be bitter for you. Y le dice, esto te será amargura a ti. The word for bitter there
La palabra amargura en el texto, In the Hebrew, it is the word mara, en el hebreo es la palabra magá. which if you look way back in the book of Exodus, Y si ustedes examinan en el libro de Éxodo, as they began their wandering through the wilderness, through the deserts, cuando ellos empiezan su peregrinaje en el desierto, was a place called Mara, había un lugar que tenía el mismo nombre que la palabra hebrea de amargura, a place of bitter water un lugar de agua amarga, that only the Lord could make sweet. que solamente el Señor podía hacer que sea de agua dulce. So he's saying to Judah, Entonces le dice a Judá, you have a bitter, a Mara cup to drink. tú tienes amargura, es decir, maga o mará, una copa de esa agua que beber. And they did drink that cup. Y ellos tomaron de esa copa. Just a few years after Jeremiah wrote this. Sorry, brother, can you say A that few again? years after Jeremiah wrote it, Unos cuantos años después de que Jeremías escribe esto, Babylon came with her armies. Babilonia vino con todos sus ejércitos They destroyed the cities of Judah. y destruyeron las ciudades de Judá. They invaded Jerusalem. Invadieron Jerusalén, They burned the temple quemaron el templo and carried off most of the population into exile in Babylon. y llevaron a la mayor parte del pueblo al exilio en Babilonia. The great tragedy of broken cisterns. La gran tragedia de las cisternas rotas. But that's not the end of the story. Pero ese no es el fin de la historia. In his mercy, the Lord continues to plead with his people. En su misericordia, el Señor sigue tratando con su pueblo. He speaks through other prophets as well as Jeremiah. Él habla a través de otros profetas al mismo tiempo que Jeremías. Hosea writes, he says, come back, return, O virgin Israel. En Oseas dice, regresa, oh Virgen Israel, I will heal your faithlessness. sanaré tu infidelidad. I am merciful. Yo soy misericordioso. I will not be angry forever. No contenderé con mi ira para siempre. Or Isaiah, O en Isaías, he says, come, everyone who thirsts, come to the waters. él dice, venga todo el que está sediento, que venga al agua. He who has money, come. He who has no money, come, buy and eat. El que no tiene dinero, venga y compre y coma. Come buy wine and milk without money and without price. Venga y compre vino sin dinero y sin precio. Why do you spend your money for that which is not bread, ¿Por qué desperdician su dinero en aquello que no es pan and your labor for what does not satisfy? y su trabajo por aquello que no satisface? Similar questions like a broken cistern. Preguntas muy similares a lo de la cisterna rota. So, Church of God Entonces, la iglesia de Dios in the 21st century. en el siglo XXI, We who claim to be God's chosen ones. nosotros los que afirmamos ser los escogidos de Dios, What cisterns have we dug? ¿qué cisternas hemos cavado nosotros? What do we put our trust in? ¿En qué ponemos nuestra confianza? What are our functional idols? ¿Cuáles son nuestros ídolos funcionales? Where do you go for a sense of safety, ¿A dónde vas cuando necesitas esa sensación de seguridad, sense of peace, esa sensación de paz, or comfort? para tener comodidad o de reposo? Where do you go? ¿A dónde vas? Perhaps it's your bank account. Probablemente es tu cuenta bancaria. If I have enough money in the bank, I'll be okay. Si tengo suficiente dinero en el banco, estaré bien. Maybe it's your job, Tal vez es tu trabajo, your career. tu carrera, I just keep climbing the ladder. porque sigues subiendo en la escalera. Or your business. If your business is doing well, we'll be fine. O tu negocio, tal vez a tu negocio le está yendo bien, entonces tú estarás bien. For some, it may be education. Para algunos tal vez sea la educación. Just get that degree. Sí. Life will be perfect. Si tan solo consigo ese grado académico, mi vida será perfecta. Or maybe those of you who have children, maybe it's your children's success that is your
you're putting your trust in. O tal vez algunos tienen hijos y es en esos hijos en los que tú, en el éxito de esos hijos en el que tú estás poniendo tu confianza. If the children would excel and succeed, then I'll look good and they'll take care of me when I'm old. Entonces, si a los chicos, a mis hijos les va bien o ellos tienen éxito en lo que sea que hagan, bueno, yo voy a estar bien cuando sea mayor. There are other cisterns that we use as a quick fix. Y hay otras cisternas que nosotros usamos para arreglar una solución rápida a los You know, problemas. things just to make us, help us feel good, Son cosas que muy rápido nos hacen sentir bien or maybe to escape. o tal vez escapar a los problemas. Maybe it's music. Probablemente es la música. Right? Put those headphones on. Te pones los audífonos, Maybe it's TV or movies. tal vez es la televisión o las películas. Maybe for some it's video games. Tal vez para algunos son los videojuegos. The world is far away. El mundo está lejos. I'm in an imaginary world. Yo estoy en un mundo imaginario. Some put their trust or invest their time in sports. Tal vez algunos de ustedes invierten su tiempo en los deportes. Right this very moment. Tal vez en este preciso momento. Back in the USA, there is this American football game going on. En este momento, en los Estados Unidos está teniendo lugar un juego de fútbol americano. It's the Super Bowl. It's the big championship game. El Super Bowl es el campeonato más grande de todos de fútbol americano. For many people, Para mucha gente, that has become their God. eso se ha vuelto su Dios. For others, Para otros, food. la comida. When you're disturbed, maybe food is where you go. Cuando estás turbado, tal vez la comida es aquello a lo que acudes. Alcohol. El alcohol. For some, it's drugs. Para algunos son las drogas. You could make your own list here, right? Cualquiera de nosotros puede hacer su propia lista aquí. Cisterns. Cisternas. Broken, leaky cisterns. Cisternas rotas. No living waters there. No hay agua viva en esas cisternas rotas. Like mirages in the desert, Como visiones o como espejismos en el desierto. right? Where you see, it looks like water off in the distance, Parece agua allá en la distancia, but it doesn't deliver what you need. pero no te da realmente lo que tú necesitas. And we come away thirsting once again. Y al acudir a ellas, salimos sedientos una vez más. Well, God knows we are thirsty people. Bueno, Dios sabe que nosotros somos gente sedienta, We personas have, sedientas. by nature, there is a spiritual thirst within us. Por naturaleza, hay una sed en nosotros. This is the way God designed us. He made us this way. Esta es la manera en que Dios nos ha hecho. Él nos diseñó así. A thirst that demands to be quenched. Una sed que demanda ser satisfecha. But only God can quench it. Pero solo Dios puede satisfacerla. These broken cisterns, they may give a temporary sense of good, Estas cisternas rotas pueden dar una sensación temporal de satisfacción, but it's only temporary. pero es solo The temporal. water's leaking out. El agua se está saliendo por los And you must go costados back for another fix. y tú necesitas ir y, bueno, buscar una solución rápida. Only God can truly quench our thirst with the waters of life. Pero solo Dios puede satisfacer nuestras almas con el agua de la vida. Well, after Jeremiah wrote this, Bueno, después de que Jeremías escribió esto, some 5 centuries pass, varios siglos después, and even the prophets are no longer speaking. y incluso en el momento en el que estoy hablando, los profetas ya no están hablando. There is no word from the Lord. No hay palabra de Dios. And you remember, though, God had allowed the Babylonian exiles to come back to the land. Y como recordarán ustedes, Dios permitió que algunos de los exiliados en Babilonia regresen. They even rebuilt the temple, though it was smaller. E incluso ellos reconstruyeron el templo. Aún así, este era más pequeño que el original. But the people have not
truly returned with their hearts to the Lord. Pero el pueblo no había vuelto de todo su corazón al Señor. The people are still thirsty. El pueblo sigue sediento. And then we read of a woman of Samaria. Y entonces leemos acerca de una mujer samaritana. She meets a Jewish rabbi at a village well. Ella se encuentra con un rabino judío en una fuente. It's in the hottest part of the day. Y es en el momento más caliente del día. And this rabbi, he asks the woman,